Dada una función f de x, nos piden en el apartado A que determinemos las asíntotas, en el apartado B los intervalos de crecimiento y extremos relativos, y en C nos piden que estudiemos los puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad. Muy bien, vamos con el apartado A, que nos piden las asíntotas. Entonces, las asíntotas que tenemos que estudiar pues son la asíntota vertical, la horizontal y la oblicua. Vamos a empezar con la asíntota vertical. Y la asíntota vertical, pues, se encuentran haciendo el límite de mi función f de x cuando x tiende a un valor determinado. Vamos a llamar a. Si esto me da infinito, esto implica que tenemos asíntota vertical en A. Las asíntotas verticales estarán en aquellos valores que hemos llamado A, que son esos valores los cuales están fuera de mi dominio. Tengo aquí una función, la cual es una fracción, y yo voy a tener problemas al darle un valor determinado de x para aquellos valores los cuales hacen que mi denominador sea cero. No tengo problema con que el numerador sea cero, sí con que lo sea el denominador. Un número entre cero es algo que no está definido, no existe, mientras que cero entre un número, eso sí que existe. Y es igual a cero. Luego, para encontrar esos valores de x, lo que vamos a hacer es coger nuestro denominador, x más 1, e igualarlo a 0. Aislando de esta ecuación la x, vamos a obtener aquel valor que está fuera del dominio de f de x. Esto simplemente es pasar el 1 restando al otro lado, luego x es igual a menos 1. Si yo le doy a esta función x menos 1, el denominador se hace 0, mientras que el numerador pues seguirá siendo, o sea, será menos 1. Menos 1 entre 0 pues no existe. Es ahí, esos son los valores donde yo tengo que hacer este estudio de la asíntota vertical. Límite de x cuando tiende a menos 1 de mi función f de x, pues ya lo hemos comentado, me queda menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1, menos 1. Y menos 1 más 1, tenemos ahí la función, pues me queda 0. Algo entre 0, el límite de algo entre 0, eso sí que es infinito. Hay que ver claramente la diferencia entre un número entre 0 en el caso del límite, eso es una indeterminación que se resuelve diciendo que es infinito, mientras que la cuenta en sí misma, algo entre 0, pues no existe. Y eso es debido a que este 0 realmente no lo es, sino que es una aproximación. Aquí te estás aproximando infinitamente al 0. Luego realmente esto tiene sentido que sea infinito. En definitiva, como el límite cuando x tiende a menos 1 me da infinito, entonces tenemos asíntota vertical en x igual a menos 1. Referente a la asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es el estudio de ese límite, de esa función, perdón, cuando en este caso x tiende a más infinito, pero además tenemos que hacer ese mismo estudio cuando x tiende a menos infinito. Eso es debido a que puedo tener una asíntota horizontal yéndome a valores enormes de x y no tenerla en ese mismo valor hacia la izquierda. Luego tengo que hacer el mismo estudio a ambos lados. Sustituyendo mi función, la voy a poner por ahí porque f de x es igual. Vale, ahí está. Infinito al cubo, pues infinito. Infinito más 1, pues infinito. Tenemos aquí una indeterminación del tipo infinito entre infinito, las cuales se resuelven fijándonos en los grados del polinomio, que es el numerador, y el polinomio que sea el denominador. Si el numerador tiene un grado superior al denominador, esto tiende a infinito, que precisamente es el caso. El polinomio del numerador podemos ver que es de grado 3, mientras que el polinomio del denominador es de grado 1. Luego diremos que el numerador escala mucho más rápido que el denominador, por lo que infinito es a lo que tiende. Si fuera al revés, que el grado del numerador fuera inferior al del denominador, lo que ocurriría es que el denominador se hace mucho más grande, se hace más grande mucho más rápido que el numerador, por lo que tendríamos un valor cada vez más grande entre otro aún cada vez más grande. Y eso implica que el límite sería 0. Y mientras que si fueran del mismo grado, tendríamos que dividir los coeficientes principales, que serían los valores que multiplican aquella variable la cual me está dando el grado. En este caso sería 1 y 1. Esa cuenta la haríamos 1 entre 1 si esto fuera también de grado 3. ¿Vale?
Como no lo es, como el numerador es de grado mayor al denominador, esto es infinito. Y más de lo mismo nos pasa cuando x tiende a menos infinito. Menos infinito al cubo es menos infinito y menos infinito más 1 es menos infinito. Luego esto es infinito. Como el límite de la función, cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, no tiende a un valor concreto, sino que se va al infinito, pues diremos que esta función no tiene, pongo así, no tiene asíntota horizontal. Pues bien, si hubiera asíntota horizontal, nos ahorraríamos hacer el estudio de la asíntota oblicua. Escribiríamos simplemente, al haber una asíntota horizontal, no puede haber asíntota oblicua. Ahora bien, como no la hay, tenemos que hacer el estudio de la asíntota oblicua. Y haciéndola podemos encontrar que pueda haber o que no pueda haber. Es decir, tener una asíntota horizontal quita que haya una asíntota oblicua, mientras que no tener una asíntota horizontal no significa que haya o que no haya asíntota oblicua. Puede haberla o no y tendremos que hacer el estudio. Asíntota oblicua. ¿Cómo se calculaban? La asíntota oblicua tendrá la forma de una recta explícita, mx más n, como cualquier recta, y la cuestión es calcular quién es m y quién es n. M, que es la pendiente de la recta donde estará ubicada mi asíntota oblicua, es igual al límite cuando x tiende a infinito de mi función f de x dividido entre x. Luego, primero de todo, tendremos que calcular f de x entre x. Pues bien, si esto es igual a un número cualquiera que voy a llamar b, tendremos asíntota oblicua. Y si es igual a infinito o es igual a 0, entonces no la tenemos. Es decir, b es cualquier número a excepción del 0. b es igual a cualquier número menos el 0. Si sucede esto, tenemos asíntota oblicua. N es el punto de corte con la ordenada, con el eje vertical o Y. Se calcula, haciendo el límite cuando x tiende a infinito de mi función f de x menos m por x. Luego, n en este caso tiene que ser también un número, vamos a llamarlo c, pero en este caso c es cualquier número, también puede ser 0. C es igual a el número que te dé la gana. Pues bien, primero de todo hemos dicho, tenemos que calcular esta fracción de aquí, f de x entre x. Pues nada, x al cubo entre x más 1 y abajo x. Recuerda, aquí pues podemos imaginarnos que tenemos un 1 y esto simplemente será, digamos, el numerador por el denominador, lo ponemos arriba, o extremos, será x al cubo, y luego denominador entre el numerador. Haríamos la distributiva, x por x, x al cuadrado, y x por 1, pues más x. Y a esta fracción es a quien le tenemos que aplicar el límite de x cuando tiende a infinito. Luego, límite de x cuando tiende a infinito de esa fracción, x al cubo, x al cuadrado más x. Vamos a ver algo parecido a lo anterior, me queda infinito entre infinito, grado superior el numerador, grado inferior el denominador, luego esto tiende a infinito. Como infinito no es ningún número, entonces diremos que no tenemos asíntota oblicua. Ya está. Con esto habríamos acabado el apartado A. El apartado B nos piden que determinemos los intervalos de crecimiento y los extremos relativos. Bueno, pues bien, para estudiar los intervalos de crecimiento lo que tenemos que hacer es el estudio del signo de la derivada. Es decir, cogeremos nuestra función, haremos la derivada, la igualaremos a 0 y veremos cuándo la derivada es positiva y cuándo es negativa haciendo pues un estudio del signo. Eso es debido a que una función es creciente en aquellos puntos donde su derivada es positiva, mientras que una función es decreciente en aquellos puntos donde la derivada de esa función sea negativa. Fíjate, puedo hacer aquí un esbozo, una función, esto sería un máximo, luego la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. Imagínate, tengo ese punto, la recta tangente sería esta recta de aquí, digamos que sería la recta que se apoya justo en ese punto, y como podemos ver, esa recta tangente sube, es creciente, luego esa recta tiene pendiente positiva, digamos que si esta recta, como toda recta, tiene esta fórmula, esta forma, m en este caso es mayor que 0.
Y esto nos indica que precisamente la función es creciente. Mientras que, en este caso, esto también va a tener mx más n, pues en este caso su pendiente es negativa. Y recuerda, la pendiente de una recta tangente de una función nos la da la derivada de esa misma función. Pues bien, vamos a hacer la derivada de la función. Me va a dar derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Es 3x al cuadrado por lo de abajo sin derivar, pues tal cual, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado. X más 1, la derivada es 1. Y todo ello dividido entre lo de abajo al cuadrado. Una vez que tenemos la derivada, esto ya es mi derivada, lo que podemos hacer es simplificarla un poco. Lo vamos a simplificar arriba. Abajo no vamos a hacer esa identidad notable porque luego lo vamos a igualar a 0 y eso entonces se va a anular. Va a ser una pérdida de tiempo. Entonces tenemos aquí 3x al cuadrado multiplicado por un paréntesis, aplicamos distributiva, me va a quedar 3x al cubo más 3x al cuadrado, este 1 no pinta nada, luego menos x al cubo. Todo ello x más 1 al cuadrado. Y eso no hace falta operarlo, porque ahora cogemos nuestra derivada, la igualamos a 0 y eso implica coger todo esto y lo igualamos a 0. ¿Y qué ocurre? Tenemos un denominador que pasa multiplicando al 0 y algo entre 0 es 0. Luego esto se anula y tiene sentido, ¿no? Porque una fracción va a ser 0 en la medida en el que el numerador sea 0. Denominador pinta poco. Luego obtengo toda esta expresión igualada a 0. Por cierto, esto y esto lo podría simplificar. Me queda 2x al cubo más 3x al cuadrado. Y como puedo ver, me quedan dos términos estos. 2x al cubo más 3x al cuadrado igual a 0. Dos términos los cuales tienen 2x cada uno de los términos, dos productos, que puedo sacar factor común. Me queda x al cuadrado multiplicado por x más 3. Perdón, 2x más 3 igualado a 0. Ok. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí una multiplicación igual a 0. Luego, si lo piensas un momento, no hay dos números que multiplicados entre ellos den 0 si uno de ellos no es 0. Es decir, que la solución de esta ecuación va a ser cuando x al cuadrado sea 0. Una solución será cuando x al cuadrado sea 0. Quedaría 0. X igual a 0 es una solución de esa ecuación. Mientras que la otra solución de la ecuación será 2x más 3 igual a 0. El 3 pasa restando, el 2 pasa dividiendo, me queda x igual a menos 3 entre 2. Esta es otra solución. Bueno, pues estos puntos, estos valores de x son mis puntos, mis extremos relativos. Pues no, hay que asegurarse, hay que hacer el estudio, un estudio extra para asegurarse que realmente estos son puntos relativos. Los puntos, los extremos relativos son máximos o mínimos. No hay una función, luego esto sería un máximo, esto sería un mínimo. Y estos puntos, precisamente, son los que estamos buscando. Si te fijas, la recta tangente en esos puntos, pues, es horizontal. La tabla, ¿no?, que apoyaríamos justo en esos puntos es cuando es horizontal y precisamente siempre coincide que son puntos donde cambia el crecimiento de mi función. Por eso los buscamos cogiendo la derivada e igualándola a 0. Obtenemos estos puntos donde precisamente la pendiente de la recta tangente, que es lo mismo que decir la derivada de la función, es igual a 0. Le impongo a la derivada ser 0 y obtengo los valores que hacen que efectivamente la función sea 0. Pero también puede suceder lo siguiente, y es que esto haga así. Fíjate que en este punto aquí, pues la derivada también es 0, más o menos, ¿eh? Y sin embargo, no es un punto relativo. Luego tenemos que hacer un estudio extra para discernir que no es este el caso, sino que es estos casos que estamos buscando. ¿Cómo podemos hacerlo? O bien dándole a la segunda derivada precisamente estos valores y viendo si es cóncava o convexa o cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, según la segunda derivada. Fíjate que en un máximo siempre va a estar con cóncava hacia abajo, mientras que un mínimo siempre estará en cóncava hacia arriba. O bien lo que podríamos hacer es un estudio del crecimiento, que es lo que vamos a hacer, ya que también nos lo están pidiendo. Un máximo va a estar justo en el punto, en el umbral, donde la función deja de crecer para empezar a decrecer. Y el mínimo, pues todo lo contrario. Fíjate que si sucediera esto, lo que ocurre con el crecimiento es que aquí crece,
veríamos que a la izquierda de ese punto crece, pero luego también sigue creciendo. Luego veríamos que eso no es un punto crítico. Pues bien, cogemos y vamos a hacer el estudio del crecimiento. Hacemos una línea y ponemos esos dos valores, el 0 por acá, menos 3 medios, pues un pelín más a la izquierda, esto es el 1, pues por aquí, y tenemos menos 3 medios. Y un valor que tengo que añadir también es el menos 1. Si estoy estudiando el crecimiento de una función, el crecimiento de una función puede cambiarme justo donde la función no existe o donde tengo una asíntota vertical, como ya hemos visto. Tengo aquí una asíntota vertical, la función aquí es creciente, aquí es decreciente y sin embargo este punto de aquí, la derivada no me la daría porque no existe ese valor. Luego tengo que acordarme de añadir en el estudio del crecimiento aquellos valores fuera de mi dominio. Y ahora, una vez que tenemos estos tres valores, esto no tiene por qué ser proporcional, ¿eh? De hecho, lo voy a rehacer. Voy a poner aquí menos 3 medios, esto va a ser el menos 1 y esto va a ser el 0. Y ahora la cuestión es darle valores a la derivada que estén dentro de estos intervalos. Aquí le vamos a dar el menos 2, aquí es 1,5, menos 1,5. Luego un valor entre el menos 1,5 y el menos 1, pues el menos 1,2, por ejemplo. Menos 1,2 o lo que sería lo mismo, menos 6 quintos. Queda precisamente eso. Y aquí sí, f' de 2 tercios, por ejemplo, que es 0,666 infinitos. Menos 0,2 tercios. Y luego tengo que estudiar también qué pasa a la derecha del 0, pues con el 1. De aquí, pues, no me importa el valor, solamente me importa el signo. Vamos a ver la derivada de esa función, lo que teníamos. Vale, lo tenemos aquí. Quiero que te fijes en lo siguiente. El denominador siempre va a ser positivo, porque cualquier valor que yo ponga aquí se eleva al cuadrado, luego el denominador será positivo. Aquí va a ser positivo, aquí positivo, aquí positivo y aquí positivo. Y ahora la cuestión es ver si el denominador, que por cierto lo voy a simplificar, va a ser más fácil, lo quito, aquí 2, pues ver si el signo que queda arriba es positivo o negativo. Eso va a ser quien determine el signo de la derivada en cada uno de los intervalos. Si ponemos el menos 2 al cubo, menos 8 por 2, menos 16, y aquí me queda menos 2 algo positivo, o sea, 4 por 3, 12, total, que aquí queda negativo. Con el menos 6 quintos, aquí me queda algo positivo, positivo y positivo. Lo que significa que mi función lo que hace es decrecer desde el menos infinito hasta el 3 medios, aquí crece y aquí crece. Pues bien, obtenemos un punto relativo, que será este de aquí. Este de aquí, si la función decrece y ahí crece, y justo en este punto la pendiente es horizontal, significa que aquí tenemos un punto mínimo. En el menos 1, recuerda, teníamos una asíntota vertical, mientras que en el 0 lo más probable es que esto sea un punto de inflexión. Aún así, lo tenemos que acabar de calcular, ¿vale? Pongo así entre interrogantes porque esto creo que es ya del apartado C. Estudiar los puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad. Ok. Por cierto, esto de aquí pues lo tendríamos que dar pues en forma de intervalo, ¿no? F de x es creciente en, pues es creciente desde el menos 3, obviamente sin incluir, porque en los puntos relativos o donde la pendiente de la recta tangente es horizontal, la función, ni crece ni decrece. Pues es creciente desde el menos 3 medios hasta el menos 1, unión desde el menos 1 hasta el 0, unión desde el 0 hasta el más infinito. Y f de x es decreciente en, pues desde el menos infinito sin incluir, porque el menos infinito no lo incluimos nunca, hasta el menos 3 medios, también sin incluir. Pues bien, para hacer el estudio de la concavidad a la convexidad y encontrar los puntos de inflexión, lo que tenemos que hacer es la segunda derivada. F' de x. Vamos a sacar aquí nuestra derivada primera. Pues bien, nos toca derivar esta función de aquí, que es la derivada de la derivada. Nos toca hacer. Pues bien, más de lo mismo. Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Luego me queda 6x al cuadrado más 6x multiplicado por lo de abajo sin derivar
menos lo de arriba sin derivar, multiplicado por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo va a ser 2 por x más 1 multiplicado por la derivada del paréntesis, que en este caso es 1. Y todo ello, pues, por lo de abajo al cuadrado. Quedaría esto entre paréntesis al cuadrado, multiplicaríamos potencias, me quedaría x más 1, todo ello a la cuarta, ¿no? La potencia de una potencia, pues se multiplican potencias. Pues bien, una vez que tenemos ya la derivada, pues nos toca simplificarla un poquito. Esto va a ser, abajo queda tal cual, x más 1 a la cuarta, luego igualmente igualaremos a 0 y el denominador se va a anular. Fíjate aquí una cosa, tenemos una x más 1 y un x más 1 también, podemos operar eso. Esto de aquí se anula, esto de aquí se va y esto acaba siendo un 3. Luego esto también es 3. Así pues, aquí podemos aplicar distributiva, me queda 6x al cuadrado por x, 6x al cubo, 6x al cuadrado por más 1, 6x al cuadrado, 6x por x es más 6x al cubo, perdón, al cuadrado, y 6x más 1, 6x. Y finalmente este 2 multiplicado por 1 es 2, se multiplica aquí y le cambiamos el signo. Luego me queda 2x al cubo por 2, 4x al cubo, menos 4x al cubo. Y finalmente 3x al cuadrado por 2, 6x al cuadrado, negativo, menos 6x al cuadrado. Seguimos operando términos con la misma parte literal. Tenemos este cuadrado y este cuadrado que se marchan. Este cubo se va y esto se transforma en un 2 y ya estaría. Total, que la segunda derivada, lo que obtenemos será 2x al cubo más 6x al cuadrado más 6x dividido entre x más 1 al cubo. Seguidamente, pues esto lo igualamos a 0. X f' de x es igual a 0, lo que implica coger esa fracción e igualarla a 0. Una vez igualada a 0, el denominador pasaría dividiendo, lo cual haría que se me anule y me quedaría el numerador de arriba igualado a 0. Y si te fijas, cada uno de los términos tenemos un producto en común, que es la x, y que podemos sacar factor común. Me queda x, 2x al cuadrado, más 6x más 6, igual a 0. Y de aquí ya pues obtenemos una de las soluciones, por la lógica que hemos explicado antes. X es igual a 0, o bien el paréntesis es igual a 0. 2x al cuadrado más 6x más 6 igual a 0. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado, pues aplicamos la formulita, menos 6 más menos raíz, 6 al cuadrado es 36, menos 4 por 2 por 6, eso va a ser superior, aquí ya podría parar, 2 por 2, vale, fíjate que dentro de la raíz me queda 36, menos 4 por 2 por 6, eso es 48, ¿sí? 48 negativo, más 36 positivo, me queda una raíz de un número negativo, pues esto no existe. No existe un valor que multiplicado por sí mismo me dé algo negativo. ¿Qué significa esto? Significa que la segunda derivada solo se anula en el 0. Por lo que podríamos decir que la segunda derivada, o sea que x igual a 0, es un posible punto de inflexión. Y aquí tendríamos que hacer un estudio muy parecido al que hemos visto con el estudio del crecimiento para encontrar los puntos críticos, pero esta vez para encontrar el punto de inflexión. Podríamos hacer la tercera derivada y sustituir el 0 para ver el signo, o bien lo que podríamos hacer es un estudio de la concavidad, que es lo que vamos a hacer. Y se opera más o menos igual. Aquí ponemos una línea, ponemos aquí el 0, también tenemos que poner aquí aquellos valores que estén fuera de mi dominio, el menos 1, puede cambiarlo en el menos 1 donde la función no existe, puede cambiar en el 0 que es mi posible punto de inflexión. Luego aquí tendré que evaluar el signo de la segunda derivada en cada uno de estos intervalos, por ejemplo aquí el menos 2, aquí menos 1/2 por ejemplo, y aquí pues nos toca pues sustituir la segunda derivada, la tenemos ahí. Vale, me queda positivo, esto es negativo, y esto es positivo. Luego lo que hace la función es cóncava hacia arriba en estos casos y cóncava hacia abajo en este otro.
Y eso pues lo escribes como de la misma manera que hemos hecho antes. Así quedaría. Y listo. Bueno, y también habría que decir que el 0 es un punto de inflexión. Bueno, pues dicho queda.